Me llamo Teresa, y por muchos años creí que callar era lo correcto. Tengo 69 años y recién ahora empiezo a hablar de lo que viví, como si cada palabra me devolviera un pedacito del aire que me quitaron. Todo empezó en 1979, cuando tenía 23 años y era voluntaria pastoral en una parroquia rural de Jalisco. Yo no era monja ni tenía votos, pero vivía en la casa parroquial, ayudando con catequesis, organizando las visitas a enfermos y cocinando para los sacerdotes. En ese entonces, pensaba que vivir para la iglesia era lo más puro que podía hacer con mi vida. Tenía una fe ingenua, infantil, de esas que no saben distinguir entre obediencia y sumisión. Era hija de un campesino analfabeto y de una mujer que nunca me habló de su dolor. Así que cuando el padre Ignacio, el párroco de voz dulce y manos suaves, me empezó a mirar distinto, yo pensé que era parte de la vocación, dejarse guiar. Qué equivocada estaba. Recuerdo perfectamente el día que mi cuerpo entendió algo que mi mente todavía no quería aceptar. Fue un jueves por la tarde, estábamos preparando los bancos para la misa de confirmación del domingo. El padre Ignacio me llamó a su despacho con una excusa tonta, que necesitaba ayuda con unos sobres de donativos. La oficina olía a incienso viejo y a tabaco, él siempre fumaba cigarros sin filtro, y el humo se quedaba pegado en las cortinas. Apenas cerró la puerta, me dijo que me sentara. Yo obedecí. Me habló de la confianza, de la entrega, de cómo las almas puras debían aprender a sacrificarse, en cuerpo y espíritu. Tenía esa forma de hablar pausada, envolvente, como si rezara en lugar de hablar. Yo no entendía del todo qué quería decir, hasta que puso su mano sobre mi muslo. Me congelé. No hice nada. No supe cómo. Él no gritó, no me obligó con fuerza. Lo que hizo fue más confuso, más sucio, me hizo sentir que, si decía algo, era yo la que estaba traicionando a Dios. Después de ese día, algo cambió dentro de mí, pero no lo entendí enseguida. Seguí yendo a misa, seguí cocinando para los sacerdotes, seguí limpiando la sacristía como si nada hubiera pasado. Pero ya no dormía bien. Me despertaba en mitad de la noche con el cuerpo tenso, como si alguien me estuviera mirando desde dentro de los sueños. Me volví más callada, más torpe, y cada vez que alguien me tocaba el brazo por accidente, me sobresaltaba como si me fueran a pegar. El padre Ignacio, en cambio, actuaba como siempre. Me saludaba frente a los demás, me bendecía con naturalidad, me pedía que lo acompañara en las visitas a enfermos. Nadie sospechaba nada. Él tenía fama de santo. La gente lo adoraba. Hasta las señoras más viejitas se peleaban por servirle café. Y yo ahí, con la boca cerrada y el corazón roto, fingiendo que seguía creyendo en lo que hacía. Lo peor es que me sentía culpable. Pensaba que tal vez yo lo había provocado. Que por no decir que no, había dado permiso. Pasaron semanas, tal vez meses. El tiempo se volvió borroso. Yo había aprendido a evitar quedarme sola con él, pero él siempre encontraba maneras. Me pedía ayuda en la oficina, me mandaba a buscar cosas a su habitación. Una vez me dijo que necesitaba bendecir mi espalda con aceite sagrado, porque había sentido una energía oscura en mí. Tenía esas palabras que sonaban bonitas, pero escondían algo sucio. No me atrevía a contárselo a nadie. Una vez, en un arranque de desesperación, le insinué a la hermana Matilde, una mujer mayor, muy devota, que el padre Ignacio a veces se pasaba. Ella me miró fijo. Frunció los labios y me dijo, no hables así del siervo de Dios. No sabes el daño que puedes hacer. Ahí entendí que estaba sola. Completamente sola. Y si hablaba, iban a decir que la culpable era yo. La primera vez que pensé en irme fue una noche después de misa, cuando estaba lavando los manteles del altar en el lavadero detrás de la capilla. El padre Ignacio se acercó por detrás, en silencio, como solía hacer, y me susurró algo al oído que hasta hoy me cuesta repetir. No me tocó esa vez, pero sus palabras fueron suficientes para que mi cuerpo se pusiera rígido como piedra. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama del cuarto donde dormíamos 3 voluntarias más, mirando la pared de adobe con las lágrimas escurriéndose sin hacer ruido. Empecé a pensar en mi mamá, en cómo me mandó a servir a la iglesia con tanto orgullo, creyendo que allá iba a estar cuidada, protegida. Pensé en su cara si algún día le contaba lo que me estaba pasando. No podía. Me tragaba la culpa, la vergüenza, el miedo. Me sentía sucia. Empecé a flaquear, a dejar de comer. Una vez me desmayé preparando el pan para la comunión y me llevaron al consultorio del pueblo. Me dijeron que era estrés. Yo asentí. Pero era otra cosa, era terror crudo metido en el pecho. Un día escuché algo que me quebró por dentro. Una de las niñas del catecismo, Emilia, tenía apenas 11 años, de trenzas largas y sonrisa tímida. Llegó llorando a la clase, con los ojos hinchados. Le pregunté qué le pasaba,
pero no quiso decir. Solo murmuró que el padre se había enojado con ella. Algo en su forma de decirlo me revolvió el estómago. Me recordé a mí misma. Empecé a observar. Noté que él le hablaba de forma distinta. La llamaba mi pequeña santa y siempre encontraba maneras de que ella se quedara al final de la clase. Entonces lo supe. No era solo conmigo. No era una equivocación. No era que yo había malinterpretado. Era un patrón. Un sistema. Y yo, con mi silencio, era parte de eso. Esa noche vomité en el patio. El asco no me dejaba ni rezar. Después de eso, empecé a escribir todo en una libreta que escondía dentro del forro de mi colchón. Cada palabra me temblaba en la mano, pero sentía que si no lo escribía, me iba a volver loca. Anotaba fechas, frases exactas, gestos, nombres. No sabía bien para qué, solo sabía que algún día alguien tenía que saber lo que estaba pasando. A veces me despertaba en la madrugada y prendía una vela chiquita para anotar algo que había recordado. Era mi forma de no ahogarme. Durante el día, fingía. Sonreía. Cantaba los salmos. Acompañaba las procesiones. Pero adentro de mí se estaba cocinando un dolor que ya no cabía en el cuerpo. Y también una furia que no sabía que tenía. Una noche soñé que agarraba el incensario y lo reventaba contra el escritorio del padre Ignacio. Me desperté sudando, con el corazón latiéndome en el cuello. No lo hice, claro. Pero ese sueño me hizo darme cuenta de que ya no quería sobrevivir. Quería actuar. La gota que derramó todo fue el día en que vi al padre Ignacio acariciarle la nuca a Emilia mientras le decía que la iba a preparar, en privado, para su primera comunión. La nena lo miraba sin entender, con esa inocencia que me partía el alma. No pude más. Esa misma tarde, fui hasta la casa cural y lo enfrenté. Cerré la puerta con fuerza y le grité, sin saber de dónde me salía esa voz, que lo había visto, que sabía lo que hacía, que tenía todo anotado. Él me miró en silencio por un segundo. Luego se rió. Una risa seca, vacía, como si yo fuera una mosca molestando. ¿Y a quién crees que le van a creer, Teresa?, me dijo. ¿A ti, una voluntaria sin apellido, o a mí, que llevo 20 años cuidando este pueblo? Me temblaron las rodillas. Pero no me fui. Le dije que no me importaba. Que si algo le pasaba a esa niña, yo iba a hablar. Con quien fuera. Me echó de ahí con insultos. Y esa noche, mi nombre ya no estaba en la lista de las que podían dormir en la casa parroquial. No tenía a dónde ir. Dormí esa noche en casa de doña Lupita, una señora mayor que vendía empanadas frente a la iglesia y que siempre me ofrecía café cuando me veía cansada. No le conté nada. Solo le dije que me habían sacado de la parroquia. Me prestó una cobija y me dio un plato de frijoles con arroz, y yo comí como si no hubiera comido en días. Al día siguiente, traté de hablar con el obispo en la ciudad. Me presenté en la curia con mi vestido más decente y la libreta en la bolsa. Esperé más de 3 horas en una sala fría, rodeada de crucifijos y retratos de santos. Cuando por fin me recibió un sacerdote de traje, ni siquiera era el obispo, me escuchó con cara de fastidio y al final me dijo que esas acusaciones eran graves y que debía tener cuidado con lo que decía. Me ofrecieron rezar por mí. Yo solo quería que alguien leyera lo que había escrito. Ni siquiera abrieron la libreta. Salí de ahí con una mezcla de rabia y desesperanza que no había sentido nunca. Entendí que la iglesia no quería saber. Quería callar. Volví al pueblo con la cabeza baja y el corazón hecho trizas. Nadie me dirigía la palabra. Algunas mujeres ya me miraban con desconfianza. Me enteré de que el padre Ignacio había dicho que yo estaba confundida, que tenía desequilibrios emocionales. Una catequista me evitó en el mercado. Otra cruzó la calle al verme. Fue ahí que decidí irme de verdad. Me despedí solo de doña Lupita, dejándole mi rosario antiguo y un beso en la frente. Caminé hasta la terminal con una mochila que tenía 2 mudas de ropa, mi libreta y una foto vieja de mi mamá. No sabía a dónde ir. Me subí al primer camión que salía, rumbo a Querétaro. Dormí abrazando la libreta, como si fuera un escudo. Esa fue la primera noche de mi nueva vida. Una vida sin rumbo, sin iglesia, sin certezas. Pero también sin miedo inmediato. Era poco, pero era algo. En Querétaro encontré trabajo limpiando en una fonda. Me pagaban poco, pero me daban comida y un rincón donde dormir. Nadie me preguntaba de dónde venía, y yo tampoco contaba. Durante el día fregaba ollas, pelaba papas, lavaba pisos. Por las noches escribía en mi libreta. No solo lo que había pasado, sino lo que sentía. Mi rabia, mi tristeza, mi culpa. A veces escribía cartas dirigidas a Emilia, aunque nunca las envié. Me preguntaba si estaría bien, si alguien la protegía ahora que yo ya no estaba. En los primeros meses tuve muchas pesadillas.
Me despertaba gritando. Soñaba que volvía al despacho del padre Ignacio y él me cerraba la puerta por dentro. Soñaba que nadie me escuchaba, que mi voz no salía. Empecé a evitar las iglesias. Solo el sonido de una campana me hacía sudar frío. Mi fe estaba hecha trizas, pero en el fondo todavía buscaba algún tipo de luz. No sabía en qué creer, pero sí sabía en que no quería volver a caer nunca más. Pasaron años. Años en los que fui otra. Cambié de nombre. Me hice llamar Ana para no tener que explicar por qué Teresa ya no existía. Trabajé en casas, en fábricas, vendí comida en la calle. Nunca me faltó dignidad, aunque me sobraba silencio. Guardaba la libreta como si fuera parte de mi cuerpo. Cada tanto la leía, lloraba, y la volvía a esconder. Conocí mujeres que también huían de algo, aunque nunca nos decíamos la verdad entera. Una vez me enamoré de una mujer que era enfermera y tenía una risa que me curaba un poco. Pero no duró. Yo estaba muy rota para quedarme en un solo lugar. Nunca le conté nada. Nunca le dije que yo había sido parte de una estructura que lastimaba a los inocentes y premiaba a los abusadores. Porque eso era lo más difícil de admitir, que yo también me había callado. Que mi silencio, aunque fuera por miedo, también había hecho daño. Un día, muchos años después, estaba en un mercado en Guadalajara comprando verdura cuando escuché un nombre que me heló la sangre: Padre Ignacio. Una señora le contaba a otra que el Padre Ignacio de Jalisco había sido promovido a un cargo importante en la diócesis. Me quedé parada, con los tomates en la mano, sintiendo que el suelo se me abría. No era solo que él seguía libre, era que ahora tenía aún más poder. Ese día volví a casa temblando. Abrí la libreta por primera vez en años. El papel ya estaba amarillento y las letras un poco desdibujadas, pero ahí estaban todas las pruebas, todas las fechas, todos los nombres. Me senté en la cama y lloré como no lloraba desde mi primer día fuera del pueblo. Y después de llorar, me enojé. Me enojé de verdad. Pensé en todas las Terices que vendrían después de mí. En todas las Emilias que quizás no habían tenido a nadie que las viera. Me dije, ya basta. Fue ahí que empecé a escribir una carta. No sabía aún a quién iba dirigida. No era a la iglesia, ni al papa, ni a los periódicos. Era a quien quisiera escuchar. A otras mujeres. A otras sobrevivientes. Conté todo. Sin adornos. Sin miedo. Conté lo que había visto, lo que había vivido, lo que había callado. Luego busqué en internet, algo que antes me daba miedo tocar, y encontré un foro donde mujeres compartían sus historias. Leí. Durante horas. Mujeres que hablaban de curas, de padrastros, de tíos, de jefes, de maridos. Mujeres que habían sido silenciadas y que ahora escribían con las manos temblando. Como yo. Abrí una cuenta con un nombre falso y subí mi historia. No esperaba nada. Solo necesitaba que no muriera conmigo. Una de ellas, Lourdes, me contó que también había conocido al Padre Ignacio. Me dijo que él había pasado por su pueblo cuando ella era adolescente, y que su prima había quedado rara después de unas sesiones de confesión privada con él. Nunca hablaron de eso en su familia, pero ella siempre lo sospechó. Compartimos detalles, fechas, descripciones. Todo coincidía. Ese fue el momento en que supe que tenía que hacer algo más. No podía quedarme en el foro. Tenía que dejar registro. Así que imprimí mi carta, le agregué fotocopias de mi libreta, las hojas que todavía se leían, y busqué una organización de derechos humanos que me ayudara. Toqué varias puertas. Algunas no me contestaron. Pero una, sí. Me llamaron una semana después. Me escucharon. Me creyeron. Y me dijeron que no era la primera vez que oían el nombre de ese sacerdote. Fue la primera vez en décadas que alguien me decía con voz firme: no estás sola. Esto es grave. Vamos a ayudarte. Me costó creerlo. Me costó confiar. Pero poco a poco, algo en mí se fue soltando. Me acompañaron a hacer una declaración formal, con abogados y todo. Me temblaban las piernas, pero lo hice. Después me preguntaron si quería hacerlo público. Les dije que no todavía. Necesitaba protegerme. Pero autoricé que guardaran mi testimonio, que lo usaran si alguna otra víctima aparecía. Salí de ahí con una sensación extraña. No era alivio. No era victoria. Era como haber escarbado en una herida profunda y dejarla por fin respirar. Dolía, sí, pero también era el primer paso de algo que llevaba décadas enterrado. Con el tiempo, más mujeres empezaron a hablar. Algunas lo hacían con nombres falsos, otras con nombre completo y foto. Yo las leía en silencio, como quien cuida un fuego chiquito en medio de una tormenta. A veces pensaba en volver al pueblo solo para mirar a los ojos a los que me dieron la espalda.
o para ver si Emilia estaba bien. Pero nunca lo hice. Aprendí que algunas heridas no necesitan volver al lugar donde se abrieron. Empecé a escribir cartas para mí misma. Cartas que empezaban con: querida Teresa, no fue tu culpa. Las pegaba en la pared con cinta, al lado de un crucifijo viejo que ya no uso para rezar, pero que aún conservo porque me recuerda que la fe puede doler, pero también puede transformarse. Una tarde, sin planearlo, le conté mi historia a una vecina. Se llama Carmen, tiene mi edad y cose para ganarse la vida. Me escuchó entera, sin interrumpirme. Cuando terminé, me tomó la mano y me dijo: yo también tuve que huir. No hablamos de detalles. No hacía falta. Fue un silencio distinto. Un silencio compartido. Me di cuenta de que hay muchas de nosotras, repartidas por todos lados, viviendo vidas sencillas, con dolores que nadie imagina, pero también con una fuerza que no sabíamos que teníamos. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado callada para siempre. Si hubiera muerto con esa libreta escondida. No lo sé. Lo único que sé es que ya no tengo miedo de que mi verdad incomode. Al contrario, que incomode todo lo que tenga que incomodar. Hace poco encontré la libreta otra vez, entre unas mantas viejas. Pensé en tirarla. Ya no la necesito como antes. Ya no me aferro a ella como un salvavidas. Pero no pude. La hojeé y me sorprendió cómo mi letra temblaba en algunas páginas, como algunas frases parecían escritas por otra persona. Una más joven, más rota, más sola. Quise abrazar a esa versión de mí, decirle que un día iba a estar bien. No perfecta, no en paz del todo, pero al menos libre. Me senté en la cocina con un té de canela y escribí una última página. Solo una. Decía: sobreviviste. Y hablaste. Eso ya es mucho. Cerré la libreta con cuidado y la guardé en una caja junto con fotos viejas, un rosario sin cruz y una estampita de San Judas que nunca supe por qué conservé. A veces camino por el barrio y veo chicas jóvenes salir de la iglesia con sus Biblias, sus velos, su fe intacta. Me dan ternura y miedo a la vez. Quiero protegerlas, pero también quiero dejar que crean. No todas vivirán lo que yo viví. No todas serán traicionadas por alguien en quien confiaban. Pero algunas sí. Y por ellas sigo contando mi historia. La he contado en talleres, en círculos de mujeres, en voz baja, pero sin esconderme. Y cada vez que alguien me dice: yo también, se me aprieta el pecho, pero ya no de miedo. De reconocimiento. De sororidad. Porque cuando una mujer se atreve a decir: esto me pasó, empieza algo más grande que ella. Y yo, después de tantos años, al fin entendí que mi voz no es un eco perdido, es una semilla. Después de confirmar que quería testificar, pasé días sin dormir bien. No era miedo, exactamente. Era como si todo lo que había guardado durante años se hubiera soltado de golpe y ahora no supiera dónde ponerlo. Me puse a ordenar mi casa como excusa para no pensar. Saqué cajas que no abría desde hace décadas. En una de ellas encontré una foto mía de cuando tenía 23 años, justo cuando todo empezó. Estaba sonriendo, con una camisa blanca y una trenza gruesa que me caía por el hombro. Me costó reconocerme. Esa sonrisa no existe más, pensé. Pero después me corregí. No es que no exista, es que cambió. Ahora sonrío distinto. Con más peso. Con más memoria. Pero también con más verdad. Cuando me senté a preparar mi declaración formal, volví a releer lo que había escrito en los primeros días del foro. Me impresionó lo clara que era mi voz en ese texto, como si algo dentro de mí hubiera estado esperando toda la vida ese momento para salir. Decidí incluir fragmentos de esa carta en mi declaración. El abogado me escuchó en silencio, con respeto. No me interrumpió ni una vez. Al final me dijo: gracias por su valentía. Yo me quedé callada. No sabía si eso era valentía o simple necesidad de no cargar más con lo que no me correspondía. Pero por dentro sentía algo parecido a alivio. Como si, al fin, hubiera logrado salir a la superficie después de años nadando en lo hondo. Después de firmar la declaración, me fui caminando hasta el parque que está cerca de la oficina. Me senté en una banca bajo un árbol de jacaranda, y me quedé ahí como una hora sin moverme. Miraba a la gente pasar, madres con niños, ancianos jugando ajedrez, adolescentes con uniforme. Me sentí vieja, sí, pero también viva. Respiraba con una tranquilidad que no recordaba haber sentido desde que era joven. En mi bolso llevaba una copia de todo lo que había entregado. No por desconfianza, sino porque era mi historia. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentía vergüenza de ella. Era mía. Con toda su suciedad, su dolor, su coraje. Pensé en Emilia otra vez. Ojalá esté bien, pensé. Ojalá haya encontrado su camino. Esa noche, al volver a casa,
Prendí una vela. No para rezar, para recordar. La puse junto a la libreta y al rosario roto, y me quedé sentada en silencio. Escuchaba los ruidos de los vecinos, los autos en la calle, un perro que no dejaba de ladrar. Y ahí, entre el ruido cotidiano, entendí que mi historia no necesitaba un final limpio. No iba a haber justicia perfecta. No iba a haber disculpas. Ni castigo suficiente. Pero eso ya no era lo importante. Lo importante era que, por fin, había hecho algo con mi voz. Algo que salía de mí sin esconderse, sin pedir permiso, sin maquillarse de espiritualidad. Mi verdad simple, dura, cruda. Como había pasado. Como lo viví. A madrugada siguiente me despertó el sonido de la lluvia contra el techo de lámina. Era de esas lluvias finas, constantes, que no hacen escándalo pero no paran. Me quedé en la cama mirando el techo, sintiendo la humedad colarse por las paredes. Mi casa es pequeña, con paredes color mostaza ya descascaradas y un piso de cemento que suena hueco al caminar. Tenía el corazón apretado. Me levanté sin prender la luz, fui a la cocina y puse a calentar agua en el anafre. El gas se había acabado 2 días antes, y me daba miedo salir a cambiar el tanque, así que improvisaba con carbón. Preparé un café negro, de ese barato que se pega en el fondo de la taza. Mientras lo revolvía, sentí un temblor leve en las manos. No era frío. Era el cuerpo recordando. Esa mañana tenía cita con la psicóloga de la organización, y me aterraba decir en voz alta todo lo que, por escrito, ya había contado. Cuando llegué al consultorio, me recibió una mujer de unos 50 y tantos, de cabello corto, cara redonda y ojos pacientes. Llevaba un suéter beige con pelotitas y unos lentes colgados del cuello con una cinta de tela bordada. El consultorio era cálido, con una lámpara de pie y plantas en las esquinas. Nada como las oficinas frías de la curia que conocí en mi juventud. Me senté en el sillón con los brazos cruzados. Me ofreció agua, la rechacé. Me preguntó si quería empezar por el principio. Le dije que no sabía cuál era el principio. Así que empecé por el olor. Todo comenzó con un olor a incienso rancio y cigarro. Ella no me corrigió. No me apuró. Solo escribió en su cuaderno y me miró. Entonces seguí. Le conté del despacho, de la camisa rota del niño, de las manos frías del padre Ignacio. Y cada palabra me sacaba un peso del pecho, pero me dejaba otro nuevo en las tripas. Después de la sesión, caminé de regreso a casa por calles que no conocía. Bien. Había llovido toda la mañana y el piso estaba lleno de charcos con hojas pegadas, esos que uno pisa sin querer y le mojan los tobillos. Me sentía vacía, como si hubiera salido de mí misma durante la consulta. Pasé por una panadería que olía a mantequilla caliente y vi una fila de gente esperando con paciencia, con la cabeza cubierta por bolsas de plástico. Me paré un momento a mirar. Pensé en lo simple que era la vida afuera de ciertos mundos. Pan caliente, lluvia, silencio. Me dieron ganas de entrar, comprarme una concha, sentarme en una banca y comer sin pensar. Pero no lo hice. Tenía una opresión en el pecho, como si al haber dicho en voz alta las cosas, ahora se hubieran vuelto más reales. Ya no estaban encerradas solo en mi libreta. Ahora habitaban el mundo, y el mundo, por más indiferente que fuera, ya no podía fingir que no sabía. Cuando llegué a casa, encontré una carta debajo de la puerta. Era de Lourdes, la mujer del foro con la que más había hablado. Tenía una letra apretada, un poco torcida, escrita con bolígrafo azul en una hoja arrancada de un cuaderno escolar. Me decía que también había decidido hablar, que había llevado su testimonio a una fiscalía de su estado, y que había usado mi carta como inspiración. Me decía que nunca en su vida había sentido tanto miedo, pero también tanta dignidad. No sé qué va a pasar, Teresa, escribía al final, pero pase lo que pase, ya no tengo vergüenza. Y eso te lo debo a ti. Me senté en el suelo con la carta entre las manos, sin poder parar de llorar. No eran lágrimas de tristeza. Era algo más. Algo nuevo. Como si alguien me hubiera dicho al oído, por fin, valió la pena. Después de la sesión, caminé de regreso a casa por calles que no conocía bien. Había llovido toda la mañana y el piso estaba lleno de charcos con hojas pegadas, esos que uno pisa sin querer y le mojan los tobillos. Me sentía vacía, como si hubiera salido de mí misma durante la consulta. Pasé por una panadería que olía a mantequilla caliente y vi una fila de gente esperando con paciencia, con la cabeza cubierta por bolsas de plástico. Me paré un momento a mirar. Pensé en lo simple que era la vida afuera de ciertos mundos. Pan caliente, lluvia, silencio. Me dieron ganas de entrar, comprarme una concha, sentarme en una banca y comer sin pensar. Pero no lo hice. Tenía una opresión en el pecho, como si al haber dicho en voz alta las cosas, ahora se hubieran vuelto más reales. Ya no estaban encerradas solo en mi libreta.
Ahora. Habitaban el mundo, y el mundo, por más indiferente que fuera, ya no podía fingir que no sabía. Cuando llegué a casa, encontré una carta debajo de la puerta. Era de Lourdes, la mujer del foro con la que más había hablado. Tenía una letra apretada, un poco torcida, escrita con bolígrafo azul en una hoja arrancada de un cuaderno escolar. Me decía que también había decidido hablar, que había llevado su testimonio a una fiscalía de su estado y que había usado mi carta como inspiración. Me decía que nunca en su vida había sentido tanto miedo, pero también tanta dignidad. No sé qué va a pasar, Teresa, escribía al final, pero pase lo que pase, ya no tengo vergüenza. Y eso te lo debo a ti. Me senté en el suelo con la carta entre las manos, sin poder parar de llorar. No eran lágrimas de tristeza. Era algo más. Algo nuevo. Como si alguien me hubiera dicho al oído, por fin, valió la pena. Guardé la carta de Lourdes en una caja de metal donde antes tenía los recibos del gas y del agua. Saqué todo lo viejo, los papeles vencidos, las cuentas de años atrás, y dejé solo esa carta y la libreta. Me pareció simbólico. Como si mi historia ya no tuviera que esconderse entre cuentas y preocupaciones domésticas. Esa noche, mientras lavaba los trastes, recordé una conversación que tuve con la hermana Matilde, muchos años atrás, cuando yo todavía creía en la obediencia ciega. Me había dicho, las mujeres callamos porque tenemos el don de cargar con el dolor. Yo lo había creído. Y me había esforzado en cargar con todo sin romperme. Pero ahora pensaba, ¿y si ese don no es más que una cadena disfrazada? ¿Y si no vinimos a cargar nada solas? Se me cayeron las lágrimas al jabón. Nadie me veía. Pero esa escena, de pie frente al fregadero con las manos mojadas y el corazón abierto, fue uno de los momentos más honestos de toda mi vida. Después de esa noche, empecé a escribir de nuevo, pero distinto. Ya no escribía solo para recordar, sino para explicar. Como si lo estuviera contando a una hija que nunca tuve. Cada texto empezaba con, si alguna vez te hacen sentir culpable por algo que no entiendes, escucha tu cuerpo. Tu cuerpo sabe. A veces eran solo párrafos sueltos. A veces historias completas. Me compré un cuaderno nuevo, con tapas duras, y usaba plumas de colores. Volver a escribir sin miedo fue como volver a caminar después de estar mucho tiempo quieta. Me gustaba hacerlo por las mañanas, con el primer café, cuando el sol apenas entraba por la ventana y hacía brillar las partículas de polvo en el aire. Era como escribir dentro de una pausa del mundo. Esos momentos me enseñaron que sanar no siempre es ruidoso. A veces es lento, doméstico, y pasa sin que nadie lo vea. Una mañana de esas en que el sol entra sin permiso y uno no sabe si se siente más viva o más expuesta, decidí releer todo lo que había escrito en ese nuevo cuaderno. Me senté en la mesa de la cocina con un mantel de hule floreado, el mismo que tengo desde hace más de 20 años, con una mancha vieja de salsa en una esquina, y abrí la primera página. Cada frase era una parte mía que había estado guardada en cajitas dentro del cuerpo. Algunas me hicieron sonreír, como una donde describía cómo era mi risa antes de todo, ligera, como si no hubiera eco. Otras me hicieron apretar los dientes, como cuando recordé el gesto exacto del padre Ignacio, como entrecerraba los ojos antes de mentir, como ponía la mano sobre el hombro con un peso que no era de cariño, sino de control. Sentí un escalofrío tan físico que tuve que pararme a lavarme la cara. El agua salió fría, como de pozo, y por un momento me vi en el espejo con la cara empapada, las arrugas mojadas y el cabello pegado. Me reconocí. Era yo. Y al mismo tiempo, no. Esa tarde salí a caminar por el barrio. Me gusta ir sin rumbo, pasar por los mismos puestos de verduras, escuchar a los niños jugar con sus mochilas a cuestas, oler el pan recién horneado que sale de la panadería de la esquina. Pero esa vez me desvié y terminé frente a una iglesia que no conocía. Era pequeña, blanca, con un campanario bajo y flores de bugambilia trepando por los muros. Me quedé parada al otro lado de la calle, observando. Un grupo de mujeres barría el atrio con escobas largas, riendo entre ellas. Una de ellas, una señora de trenza gris y delantal azul, me miró y me saludó con la cabeza. No respondí. Me quedé quieta, con las manos apretadas dentro del bolso. El repique de la campana me sobresaltó. No era miedo, era algo más profundo. Era como si el cuerpo me dijera que aún no estaba lista para cruzar esa calle. Me di la vuelta despacio, sin culpa, y seguí caminando. Entendí que volver a pisar una iglesia no era obligación, ni prueba de fe. Era una decisión. Y que tal vez, solo tal vez, yo ya no necesitaba hacerlo. Unos días después, me encontré con Carmen, mi vecina costurera, en la fila de las tortillas. Llevaba un rebozo color mostaza y cargaba una bolsita de tela que ella misma había bordado. Me preguntó si quería pasar a tomar un café en la tarde,
que tenía pan de nata que le había traído su hermana del rancho. Acepté. Su casa siempre olía a canela y ropa recién planchada. Tenía paredes pintadas a mano con flores pequeñas, y sobre la mesa, una radio antigua que sonaba bajito. Nos sentamos con el pan partido en mitades, y ella sacó una caja de costura que parecía más un cofre de secretos. Me mostró unas fotos de cuando era joven. Una de ellas me paralizó. Era ella, con hábito, frente a una cruz de madera. Fui novicia por 2 años, me dijo. Y en ese silencio que siguió, no hubo necesidad de más preguntas. Compartimos ese pan como quien comparte cicatrices. No hubo confesiones dramáticas. Solo miradas que se entienden. Me di cuenta de que muchas mujeres que caminan rectas por la calle llevan recuerdos doblados en el alma. Esa noche, al volver a casa, abrí una carpeta en el cajón de mi mesa que no tocaba desde hacía mucho. Ahí guardaba recortes de periódicos, copias de artículos sobre abuso en instituciones religiosas, testimonios que había impreso del foro. Empecé a leer uno por uno, con calma, marcando frases que me tocaban como si me hablaran directamente. Nos enseñaron a no desconfiar de lo sagrado, aunque lo sagrado nos rompiera. Callar fue la única forma de quedarnos vivas. Hablar es empezar a reconstruirse con escombros. Subrayé esa última. Me quedé mirándola largo rato. Era eso lo que estaba haciendo. Juntando los pedazos y dándoles forma nueva. No para olvidar, sino para sostenerme. Me prometí, ahí sentada en mi silla de plástico azul, que iba a seguir escribiendo. Que aunque nadie más me leyera, yo iba a seguir dándole nombre a todo lo que antes me daba miedo nombrar. Una mañana, mientras barría el pasillo de mi casa con la escoba de varas que compré en el tianguis, me sorprendió el sonido del cartero. No suele venir con frecuencia, casi todo llega por mensajes ahora. Me dejó un sobre marrón sin remitente claro, solo decía «Confidencial» y tenía el sello de una organización que yo había contactado hacía más de 1 año. Me senté en la mesa con el corazón latiéndome en las sienes, como cuando uno sabe que está por abrir algo que puede cambiar el rumbo de su día. Dentro venía una carta impresa que decía que el caso contra el padre Ignacio seguía bajo revisión, pero que ya no era el único. Había otros testimonios, otras mujeres, otras fechas. Alguien había hablado de él en una ciudad distinta, sin saber nada de mí. Eso me estremeció. Me hizo sentir menos sola, menos loca. Como si, por fin, la verdad empezara a encontrar caminos por donde salir, aunque fueran estrechos. Esa tarde caminé hasta el parque donde suelo sentarme los domingos, el que tiene un kiosco blanco descascarado y bancas verdes con los nombres de parejas rayados con navaja. Me llevé la carta, un cuaderno y un lápiz bien afilado. Me senté frente al árbol más grande, el que tiene raíces que se levantan como brazos. Ahí empecé a escribir una lista. No de pendientes ni de recuerdos, sino de cosas que ya no me dan miedo. Hablar, escribir, caminar sola, decir no, no entrar a misa, llorar frente a otros, contarme la verdad. Llené 2 páginas. Cuando terminé, respiré hondo. Sentí el aire tibio de la tarde entrar por la nariz y bajar lento por el pecho. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el cuerpo me pertenecía del todo. Que no tenía que seguir ocultándome entre los silencios de nadie. Unos días después me animé a hacer algo que llevaba años posponiendo. Fui a revelar unas fotos antiguas que tenía guardadas en un rollo olvidado dentro de una lata de galletas. Lo llevé a una tiendita de barrio donde todavía hacen ese trabajo. El joven que me atendió tenía unos 20 años, era amable, de voz baja, con olor a desodorante barato y manos manchadas de tinta. Me dijo que volviera en 3 días. Cuando regresé, me entregó el sobre con las fotos impresas y me deseó buena tarde sin imaginar lo que llevaba en las manos. Al llegar a casa, me senté en la cama y abrí el sobre con cuidado. La primera imagen era de mí, con 24 años, parada en el patio trasero de la parroquia donde todo empezó. Sonreía con una libreta en la mano y el cabello amarrado con una liga de hule. Detrás, colgaban unas sábanas blancas tendidas al sol. Me temblaron los dedos. Era la única foto que tenía de mí en esos años. Mirarla fue como ver un testigo que no sabía que estaba mirando. Una parte de mí quiso romperla. Otra la guardó dentro del nuevo cuaderno. Esa misma noche, mientras me preparaba un arroz con leche, como los que hacía mi abuela cuando estaba triste, me sorprendió una frase en la radio. Era una entrevista con una mujer mayor, activista de derechos humanos, que decía: el silencio es una estrategia del poder, pero también puede ser una trinchera temporal desde donde planificamos cómo volver a hablar. Apagué la radio. Me senté frente al fogón y me quedé mirando cómo hervía la leche con la canela. El aroma me devolvió a una cocina antigua, a una infancia sin respuestas pero con calor. Pensé en todas las veces que me refugié en la rutina para no sentir.
en las cucharas de madera, en el sonido del agua corriendo, en el olor del jabón de barra en las manos. Esas pequeñas cosas me habían salvado. Mientras servía el arroz con leche en una taza despintada, me dije a mí misma en voz alta, aunque nadie estuviera escuchando, no sobreviviste por suerte. Sobreviviste porque resististe en lo invisible. Al día siguiente, me levanté temprano y barrí la entrada de mi casa con más fuerza de lo habitual. El polvo se levantaba como si también quisiera irse. Vestía mi blusa de manta preferida, esa que tiene bordado de flores hecho a mano y que ya tiene 2 botones distintos, porque se me cayeron y los cosí con lo que encontré. Puse música de tríos en la radio vieja de la cocina, como hacía mi madre los domingos. Mientras barría, pensé en cómo he ido reconstruyéndome con migajas de dignidad. Ya no necesito que nadie me bendiga para sentirme valiosa. Ya no necesito que me digan, qué fuerte eres, para saber que lo soy. Cuando terminé, me senté en el escalón de la puerta, con un vaso de agua de limón con chía, y me quedé mirando cómo pasaba la vida. Una señora con su nieto, un señor en bicicleta, una joven con uniforme de secundaria. Pensé, cuántas de nosotras caminamos heridas, y sin embargo, seguimos sonriendo al tender la ropa, al poner los frijoles a cocer, al saludar con la cabeza. Esa misma tarde, volví al foro donde había publicado mi historia por primera vez. No escribía ahí desde hacía meses. Encontré varios mensajes nuevos. Uno de una mujer de Oaxaca, otro de una chica de Colombia. Todas diciendo lo mismo, gracias por compartir. Yo también. Me tomé mi tiempo para responderles una por una. No con consejos, ni con fórmulas de sanación, sino con lo único que puedo ofrecerles, mi verdad. Les conté que hay días en los que me siento fuerte y otros en los que me sigo despertando con la sensación de tener una mano en el pecho que no es mía. Que hay momentos en los que dudo de todo, incluso de mí. Pero que escribir fue el hilo que me sacó del pozo. Que contarme la verdad, aunque nadie la escuchara, me salvó. Terminé ese día escribiendo en mi libreta. Cada vez que otra mujer se atreve a hablar, algo dentro de mí cicatriza un poco más. Una semana después, mientras cosía el dobladillo de una falda vieja para aprovechar la tela, pensé en lo mucho que mi cuerpo había cambiado con los años. Las manos ya no tienen la fuerza de antes, la vista me falla al enhebrar la aguja, y los pies me duelen si camino más de 6 cuadras. Pero aún así, hay una firmeza nueva en mí. Antes me doblaba por dentro y nadie lo notaba. Ahora me sostengo. No porque todo esté resuelto, sino porque aprendí a vivir con las cosas sin nombre. Mientras remataba el hilo, me puse a recordar el sonido de las campanas de la parroquia donde viví todo. No sé por qué vino eso a mi mente. Era un sonido fuerte, de metal viejo, que retumbaba en el pecho. Me di cuenta de que, durante años, asocié ese sonido con peligro. Hoy, si lo escucho a lo lejos, ya no me paraliza. Ya no me corta el aire. Lo escucho como quien escucha la lluvia desde dentro de casa. Presente, pero sin poder. Más tarde, abrí un sobre amarillo donde guardo las cartas que he recibido de otras mujeres. Son como mi propio archivo de memoria compartida. Las leí una por una, con calma. Algunas venían escritas con tinta corrida por lágrimas, otras con trazos firmes, decididas. Había frases que me marcaron, como una que decía, nos quitaron la voz, pero no el eco. Otras simplemente decían, gracias. Me quedé abrazando ese sobre largo rato, con el pecho lleno. No de alegría exactamente, sino de sentido. De saber que mi historia, que tanto quise esconder, ahora sirve como faro para otras. Me prometí a mí misma que, si un día llegaba el momento de hablar en público, con nombre, con cara, lo haría sin bajar la mirada. Aún no sabía cuándo sería ese momento, pero sentía que cada día estaba un poco más cerca. Esa noche, mientras preparaba una sopa de lentejas, me sorprendí oliendo el refrito como si fuera un perfume de mi infancia. El ajo dorado, la cebolla chisporroteando en el sartén, el comino que usé por costumbre más que por receta, todo eso me trajo de golpe la imagen de mi madre, parada frente a su estufa de barro con el delantal manchado y los pies descalzos. Ella cocinaba en silencio, pero su silencio no era igual al mío. El de ella era sabio. El mío, por mucho tiempo, fue una cárcel. Me puse a revolver la sopa con una cuchara de madera que tiene una grieta en el mango, y pensé en cuántas veces seguimos usando lo roto porque no tenemos otra cosa, o porque simplemente aprendimos a funcionar así. En ese momento, una ráfaga de viento entró por la ventana de la cocina y me voló un papel que tenía en la mesa. Era una carta sin terminar, una que nunca envié. La recogí del suelo, la leí de nuevo, y entendí que a veces no hay que enviar nada. Solo escribir ya es suficiente. Después de cenar, me recosté en la hamaca que cuelga en la sala desde hace años. Está gastada, con los hilos reventados en una esquina que até con un pedazo de tela de cortina vieja.
Desde ahí puedo ver el cielo a través de la claraboya. Esa noche había luna creciente, no muy brillante, pero clara. Me quedé mirando las estrellas con los brazos cruzados sobre el pecho, sintiendo el vaivén lento del cuerpo, como si el mundo me meciera. En ese momento vino un pensamiento que me hizo llorar bajito, sin escándalo. Nunca nadie me pidió perdón. No el padre Ignacio. No la iglesia. No los que me dejaron sola. Nadie. Y sin embargo, ahí estaba yo, viva, escribiendo, respirando, sosteniéndome. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano y susurré algo que ni yo sabía que necesitaba escuchar. Te perdono, Teresa. Te perdono por no haber sabido cómo defenderte. Y ese susurro, dicho en voz bajita como un rezo íntimo, me dio más paz que cualquier confesión en toda mi vida. A la mañana siguiente me desperté antes de que sonara el primer camión por la avenida. Me sentía distinta, como si algo dentro de mí hubiera hecho clic en la madrugada. Preparé café de olla, con canela y un pedacito de piloncillo, como me enseñó una señora en Chiapas cuando anduve huyendo hace décadas. El aroma llenó toda la cocina. Me senté frente a la ventana con la taza caliente entre las manos, sintiendo el vapor subir y calentarme la cara. Miré mis manos. Manchadas, arrugadas, fuertes. Pensé en todo lo que habían hecho esas manos. Habían lavado pisos de parroquias, habían escrito verdades escondidas, habían temblado de miedo, pero también habían acariciado, cocinado, abrazado, sanado. Nunca nadie me lo había dicho, pero yo lo supe en ese instante. Mis manos eran testigos. Y también eran prueba de que no me quebraron. Después de tomar el café, me vestí con mi blusa blanca de encaje, esa que reservo para los días donde quiero recordarme que sigo siendo mujer, no solo sobreviviente. Me peiné con cuidado, recogí mi cabello con una trenza baja, y pinté los labios con un tinte viejo que guardo para ocasiones especiales. No iba a ningún lugar. Solo necesitaba verme bien para mí. Puse un disco de Chabela Vargas y me dejé envolver por esa voz áspera, rota y digna. Mientras cantaba eso de "Nadie se muere de amor, ni por falta ni por sobra", se me llenaron los ojos de lágrimas otra vez. Pero no eran de tristeza. Era como si cada nota de esa canción barriera una esquina de mi alma. Me prometí algo frente al espejo, que si algún día alguien me preguntaba quién fui, no diría solo, fui víctima. Diría, fui Teresa, la que habló cuando nadie escuchaba. La que sobrevivió al fuego sin perder la voz. Ese mismo día, al atardecer, salí a caminar por el parque con el cuaderno nuevo bajo el brazo. Me senté en la misma banca de siempre, la que tiene una esquina quebrada y un grafiti descolorido que dice, no te calles. Frente a mí, un grupo de niños jugaba a patear una botella de plástico como si fuera un balón. Se reían, se empujaban, se caían y se volvían a levantar. Los miré largo rato, pensando en lo frágil que es la infancia y lo poco que hace falta para arruinarla. Pensé en Emilia, en todas las niñas que he visto desaparecer en su propio cuerpo sin que nadie lo note. Abrí el cuaderno y escribí, si algún día alguien me lee sin conocerme, quiero que sepa esto, no estás sola. No es tu culpa. Y aunque nadie te crea al principio, la verdad siempre encuentra a quien la sostenga. Cerré el cuaderno con suavidad, como quien guarda algo sagrado. Al volver a casa, pasé frente a una capilla que casi nunca está abierta. Esa vez lo estaba. Me detuve unos segundos frente a la puerta. No entré. No lo necesitaba. Pero miré adentro. Las bancas estaban vacías, el altar encendido con 2 velas delgadas y una flor marchita al pie de la imagen de la Virgen. Todo estaba en silencio. No fue un momento religioso. Fue un momento íntimo. Me quedé ahí, parada, sintiendo que algo se había cerrado dentro de mí, como una puerta suave que ya no hacía ruido. No recé. No pedí nada. Solo agradecí. Por haber sobrevivido. Por seguir viva. Por haber tenido el valor de no morir callada. Después de unos minutos, me di la vuelta y seguí caminando. Cada paso que daba se sentía más firme, más mío, más libre. Esa noche, antes de dormir, saqué del cajón la libreta vieja, la misma que había escondido debajo del colchón hace más de 40 años. Estaba amarilla, con los bordes doblados y algunas hojas sueltas. La abrí una última vez. Pasé los dedos por las palabras temblorosas de aquella joven que no sabía a quién acudir, que escribía para no enloquecer, que creía que nunca iba a poder contarlo. Me conmovió su desesperación, su ternura, su fuerza escondida. Me le quedé mirando como si fuera otra mujer. Y tal vez lo era. En ese momento supe que ya no necesitaba guardar esa libreta. No como prueba. No como carga. Me puse una bata, salí al patio de atrás y, con una caja de cerillos, encendí una fogata pequeña en una vieja olla de barro. Fui metiendo las hojas una por una. No con rabia, sino con cuidado. Como quien despide a una parte de sí misma con respeto.
El humo subía despacio, en espirales suaves, y con él, todo lo que ya no me pertenecía. Me quedé sentada allí, sola, en la penumbra del patio, mirando las últimas brasas extinguirse. Sentí una calma que no conocía. El aire fresco me acariciaba los brazos. Los grillos cantaban. De fondo. En el cielo, la luna menguante parecía inclinarse un poco, como si también escuchara. No lloré. No lo necesitaba. Solo me quedé en silencio, sabiendo que algo había terminado y que algo nuevo podía empezar. Me fui a dormir sin rezar, sin miedo, sin culpas. Me acosté en mi cama sencilla, con sábanas limpias y una manta tejida por mí, y antes de cerrar los ojos, me dije, ya no tengo que esconderme. Ya no tengo que explicar. Esta es mi historia. Y ahora, por fin, es mía.